Bienvenidos a Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto, ya se me estaba olvidando otra vez. El podcast donde la realidad y el mundo inmobiliario se cuenta sin filtros. Somos Yelvan Blue, somos dos almas totalmente distintas que decidieron unirse para crear una empresa con corazón, estrategia y evolución constante. Yo soy Paloma Saldarriaga, me dicen Blue y ahorita estoy viviendo en Valencia, España. Yo soy Diana, yo soy Yellow y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Llevamos casi 20 años de ser socias, amigas, compañeras de camino y de construir con muchísima pasión esta empresa que amamos que se llama Rimax Blue. Este espacio es para líderes, asesores, todo aquel que esté enrolado en el gremio de los bienes raíces con la intención de aprender y de aportarles algo. Sí, aquí vamos a hablar de ventas, de emociones, de reinventarte, porque la verdad es que el negocio inmobiliario no es perfecto, pero la entrega que nosotros hacemos para ti, sí lo es. Pues empecemos. ¡Súper! Bueno, el Perfecto. Ahora, tema de no hoy, olvide, porque sí me gustaría antes, platícanos, ¿en dónde te pueden encontrar? Redes a mí me sociales. pueden encontrar como Paloma Saldarriaga en Instagram, Facebook y en donde me busquen. ¿Y a ti? Yo como 3 cuadras, pero importantísimo. Síganos en Crónicas de un Equipo Inmobiliario Imperfecto. Estamos en Instagram, Spotify, en YouTube. Les vamos a dejar las ligas en la parte de la descripción o no sé en dónde, pero cuando le den clic por ahí van a estar. Entonces sí es bien importante porque compartimos ahí material para que estén al tanto de cuándo y tenemos nuevo capítulo. Nos escuchan o nos vean. Sí, no se olviden también que tenemos un grupo de WhatsApp, una comunidad en la que compartimos muchísimo de toda esta información. Si quieren ser parte de la comunidad, mándenos un mensaje directo con su número telefónico, no importa de dónde sean, y los unimos al canal. Pues ahora sí, Ahora sí, vamos al tema de hoy. Platícanos, qué vamos a comentar, qué vamos a debatir, que está bastante interesante. pues miren, hoy vamos a nuestro episodio se llama ¿Quién estás defendiendo? ¿Cómo es la comunicación real en el mundo inmobiliario? Ay, Dianis, a A ver. ver, platícame, o sea, porque a ver, me gustaría, ¿a quién estás defendiendo? Porque van a decir, híjole, si me siento de asesora broker, pues los asesores a los asesores y los brokers. No, pero creo que estamos en el punto de, en una negociación, ¿no? Me gustaría como Sí, un poquito sacar un antecedente de el contexto. cada, las propiedades o las operaciones necesitan de dos lados. Uno Uh-huh. que es el propietario y otro que es el comprador. Y normalmente cada uno de estos trae a su asesor inmobiliario. Puede suceder, hay en algunos rubros que un mismo asesor trae los dos lados, pero no es el común denominador. Normalmente trae uno. Y Exacto. creo que, Paloma, este tema es maravilloso porque no es tan tocado, pero es un tema esencial. ¿A quién defiendes? Y pues en ¿A la quién defiendes? lógica, pues todos pensarían, no, pues yo traigo al propietario, pues yo defiendo al Yo propietario, tengo al y comprador, Paloma trae al entonces yo defiendo al comprador, comprador. y mira, hoy nos vestimos de colores así de Ella de para blue y yo de pelea, yellow, un por round. si las dudas. No. No es así, chicos. Lamento decirles. A ver, ¿A quién defiendes, a Di? ver, y te voy a tratar de ser yo como el abogado del diablo. A ver, ¿por qué no? A mí me está contratando el propietario para vender su propiedad lo más alto posible y lo que tengo que yo resguardar sus necesidades y todo es el propietario. ¿Por qué no voy a defender a mi propietario, pa? ¿Por qué? A ver, el propietario no te está contratando para que lo defiendas, te está contratando para que le vendas, para que lo acompañes, para que logres la meta que es vender su casa. Y muchas veces esta actitud de defensores de que nadie nos está pidiendo que seamos, tira ventas, en lugar de lograr que se cuajen, ¿no? O sea, porque el lograr una venta implica una comunicación mucho más allá de qué es lo que yo quiero como asesor o qué es lo que yo creo que quiere mi cliente, porque
queríamos hablar del tema porque es algo que pasa constantemente, incluso con asesores que ya tienen mucha experiencia, ¿no? Porque se apasionan tanto del este rol de defensor que a veces entorpecen sin querer las operaciones en lugar de ayudarlas. Y continuamente tú les dices mucho a ver, esperen, ¿qué hacemos para que se cierre? ¿No? O sea, es esta parte de la objetividad. ¿A quién defendemos? Yo creo que nuestro rol no es defender a una parte o a otra parte, nuestro rol es defender la operación, defender ese Más clic. que defender, es que ese es el punto. Creo que tendríamos que quitar esa palabra. Y nuestra Sí, labor es ser equilibrantes, ¿no? Porque yo siempre lo he visto como una balanza. A ver, como lo expliqué, necesitamos de los dos lados. Y si no hay un lado, no se hace la operación, ¿no? Entonces, uno, yo creo que tenemos que dejar de pensar que nuestra labor es vender la propiedad. Nuestra labor es asesorar a nuestro cliente, sí, que eso al final del día nos va a llevar a un objetivo. El objetivo es vender la propiedad, pero mi labor como asesor inmobiliario o especialista en el área no es nada más encontrarte un cliente ay, ¿cuáles son tus necesidades? Y de ahí no nos movemos. No, es asesorarte. Y la labor de mi asesoramiento, porque sé que cuesta mucho trabajo y probablemente tenemos una idea en la cual siempre nos han dicho que el cliente tiene la razón y que exacto, de eso te ahí iba a no te decir. puedes No, mover y que sería contraproducente para ti el ir en contra de esas necesidades. A ver, yo no estoy diciendo que vayamos en contra de las necesidades o claro que hay que escuchar cuál es el objetivo meta del cliente. Pero dentro de eso hay un proceso y una metodología en donde también tenemos que nosotros como asesores decirle a nuestro cliente cuando ya se está, o sea, ya está por ahí no. Ajá, saliéndose de las líneas y ya no está siendo uno objetivo, ya no está sí, siendo equitativo, porque creo que ahí viene el punto. Yo veo esto como una balanza y si la balanza se va más para un lado, no hay forma que se cierre la operación. Siempre tiene que estar exacto. un equilibrio entre ambas partes. Y yo creo y yo siempre hago y trato de ver que vean el equipo de la oficina que esa es nuestra labor. Nuestra labor es buscar este equilibrio entre las partes. Y aquí viene, vamos a entrar a punto de la comunicación. A ver, todos tenemos 5 minutos, es muchas emociones cuando estamos en una operación, tanto para el que vende como para el que compra. Como para el que Porque compre. Ujú. el que compra va a ser una inversión importante, se va a endrogar muchos años, lo va a pagar en efectivo, de contado perfecto, pero De todos modos, sí, es un compromiso y es un paso. Y normalmente el que vende, hay un detrás de esto, emocional, financiero, X, pero siempre hay una razón y una razón de mucha fuerza o de crecimiento, o sea, hay mucho, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la vulnerabilidad de los clientes siempre va a estar porque hay que entender cuál sí, es su papel. Mi primer, y si nos gustaría, vamos como desarrollando eso. A ver, nosotros como estos equilibradores de esta balanza, no podemos agarrar y yo ahorita alzar el teléfono con mi cliente Paloma y Paloma está viviendo un divorcio, un proceso y quiere deshacerse, ya quiere vender la propiedad porque pues ya es lo último que te enlaza a esta reunión. Y algo sucede de, oye, no me gustó esto y probablemente yo le alzo el teléfono y a Paloma la voy a agarrar en los 5 minutos y ¿qué le pasa a este estúpido? Y hablando del cliente, no del ex, del cliente. Y yo que cree que a ver, el común denominador, yo no voy a servirle de psicólogo a Paloma, voy a escuchar, ok, perfecto, lo analizamos, ¿no? Normalmente los asesores hacen tal cual van y escupen lo mismo que acabo de lo contar con mismo. Paloma, Diana, a siempre veces en ni siquiera lo editan. O sea, yo a veces les digo, ¿cómo? O sea, no puedes tú, por favor, a ver, esto es algo que por favor no lo hagan, se los pido de favor.
no copien el texto o le tomen foto de pantalla a lo que les está diciendo el cliente y se lo manden el otro asesor, porque lo que va a hacer es mandárselo a su cliente. Y muchas veces eso vienen demasiadas emociones ahí, tenemos que filtrar esa información. Y a ver, uno, y vamos también a entender desde dónde viene todo esto. Y a ver, creo que el punto ahorita lo esencial es exacto. Nosotros, uno, mucho cuidado, ¿eh? No es no decir la verdad, porque también se puede entender de, no, bueno, no. Sí podemos expresar lo mismo que quiere expresar mi cliente. Pero a ver, es muy distinto decir, el cliente dice que eres un mamón ojete, perdonen todos los demás, a decir, mira, el cliente está un poco molesto por esta situación, ¿no? O sea, porque nos lo, se lo, no, digo, nos lo compramos porque todos hemos estado en uno o en otro lado, ¿no? Nos compramos estas emociones de los clientes y entonces empezamos a sentir por ellos y no es, creo que, o más, Y es que, ¿sabes qué, Pa? No creo que sea eso. Creo que los asesores y las personas que nada más sirven me da mucha risa porque tengo un asesor que le dice, ¿no? De secretarias, de nada más transmitir así tal cual y que son muy de screenshot de esto, no es porque se enganchan emocionalmente, es porque tienen miedo a hacerse responsables de que sí, la operación se pueda caer, dos, de que el de la cliente no tenga información. lo que quiera, pero a ver, en este negocio tenemos que tener esa responsabilidad de agarrar y de decir, a ver, vamos a jugárnosla y a ver, no es una decisión que yo como asesor voy a tomar. Es, te propongo que hagamos y lo manejemos de esta cosa. De Pero esta manera. tener seguridad en nosotros mismos como asesores, de Sí. yo siempre, y a mí, en la prospección, yo siempre comento lo siguiente al cliente. Desde la prospección, siempre toda oferta, toda negociación, toda propuesta siempre va a venir acompañado de mi punto de vista y lo que yo te podría recomendar. ¿Desde dónde? Desde mi conocimiento del mercado, Mi porque experiencia. yo soy la especialista. Pero la decisión final la vas a tomar tú. Pero necesito que exista una confianza porque jamás yo como tu asesor, Asesor. voy a jugar en contra tuya. Pero cuando algo no esté sucediendo y tú quieras rebasar esas líneas y querer ser ventajoso y alevosivo, ya no entramos, o Te sea, lo voy a ahí ya decir. no va a funcionar. Y no por cuestiones de ética y todo esto, la balanza. O sea, si hacemos que esto se vaya a tu favor, aquí ya no se va a sentir a gusto ni nada, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque también esto no, o sea, no es de balanza y de que todo sea bonito, no. Pero creo que como asesor tenemos que meternos en nuestro papel de responsabilidad y aprender a aceptar responsabilidades, porque Sí, nos encanta, o sea, creo que es más miedo es que eso fue lo a que me dijo el cliente, ¿no? yo Es que eso es lo que él ¿eh? quiere. Porque eso es lo que Yo quiere. no dije. Y yo no me voy a sentar a él a decirle que no. A ver, ¿Cómo le sí, voy a decir que no si él es el cliente? ¿No? Pues, sí sabes y sí. sí puedes. Y les voy a decir, he tenido clientes con mucho dinero. He tenido clientes con un Muy nivel complicados. normal, medio. He tenido personas que lo compran, o sea, de verdad, de todos los tipos. A todos les encanta que les digas las cosas como son. Uno, Sí. siempre y cuando exista una justificación y conocimiento. Porque tampoco es, pues no, Porque yo así no digo, es. Porque yo digo, no, no, no. no. Y está en la forma de decirlo, está en tu propia seguridad de agarrar y decir, lo que yo te estoy diciendo está con bases y con argumentos y aquí viene un punto bien importante. Ser asesor inmobiliario no es enseñar propiedades, entiéndalo. Ser asesor inmobiliario es estar educado, leer, estar Sí. constantemente en Mi capacitación, crecimiento. ensuciarte las manos de a ver cómo se hace esto, cómo se hace el otro. Eso es ser asesor. Y el día que tengan esos conocimientos y esa certeza, van a poder sentarse con sus clientes a debatir en el punto de cuál es lo ideal para ti, porque lo que hay que entender que esta comunicación de verdad no les va a traer problemas, al contrario, va a fidelizar tanto Va a a sus fidelizar. Sí. clientes porque el común denominador
es este asesor que les digo. Yo me acuerdo un cliente que tuvimos, que es un cliente con muchísima experiencia, un desarrollador, y nos iba a dar un desarrollo inmobiliario En una zona. bueno, en una zona, sí, en una zona. Es que no quiero llegar a demasiado detalle. Total, no, fui a la reunión con él y quería un precio específico por la propiedad y llegué y le dije, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero no voy a poder tomar este desarrollo porque no se va a vender. Es un precio en el que no se va a vender y eh, por esto y esto y esto, ya hicimos el estudio de mercado y es como dice Diana, no, se le tienes que explicar por qué, no es nada más porque yo lo digo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a dar en exclusiva porque eres la única asesora que me ha dicho que no. Y eso quiere decir que puedes tú negociar también con los clientes. La gente sí se da cuenta. La gente que, sobre todo, la gente se da cuenta cuando tienes tu seguridad en ti mismo y creo que sí tiene mucho que ver con los conocimientos que tengas, pero los conocimientos muchas veces no son solamente son conocimientos inmobiliarios. O sea, tú como asesor seguramente ya tienes una carrera vivida de lo que sea, ¿no? O sea, no necesariamente inmobiliaria, de lo que sea, que te ha dado herramientas para poder fundamentar tus conocimientos. Y tienes que estar claro de que, porque muchas veces ni siquiera es una cuestión de tecnicismos, muchas veces, oye, hasta me emociono y ya me estoy ahogando aquí, muchas veces es Toma una agua. cuestión de egos, ¿no? O sea, nuestro trabajo a veces, sobre todo en una negociación, a veces ya no es ni siquiera un tema de cuestiones técnicas, porque es un juego de egos y si nosotros metemos los nuestros en un juego en el que ya hay dos grandes egos, porque siempre hay dos grandes egos, el del comprador y el del vendedor, sin saber quiénes son, ¿no? Si metemos los nuestros, imagínate, esto ya se vuelve un malabarismo en lugar de tratar de respirar y tratar de ayudarlos a bajar un poco esos y tratar de ver a veces el punto de vista del otro, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado decirle a un cliente, mira, vamos a tratar de entenderlo, ¿no? O sea, vamos a tratar de ponernos también en sus zapatos, porque a veces también el voltear el espejo y que nuestro cliente se ponga del otro lado ayuda. Pero si nosotros estamos tan metidos en el rol de defender un punto de vista que ni siquiera es un punto de vista realista, sino que es un punto de vista lleno de ego o lleno de miedo o lleno de emociones, y nosotros metemos los nuestros ahí, se hace todo un nudo, ¿no? Que no ayuda a fluir. Entonces, les digo, respiren y sálganse del juego. O sea, te tienes que salir y verlo de fuera un poco a veces. Y a ver, ahí va. Mira, sí, totalmente de acuerdo contigo, pero creo que aún con esto, la lucha de egos, de verdad que la mejor herramienta son los conocimientos. Porque, a ver, Sí, dentro de los egos, y volvemos a lo mismo, siempre cuando hay esta lucha, sí, la realidad es que una de las partes es porque quiere verse más ventajosa y alevosiva que la otra. O sea, es la realidad. ¿Desde dónde? También ese es el punto. Desde sus necesidades y también, y ahí sí es mi labor de yo como asesor, de voltear con mi lado y agarrar y decir, a ver, entiendo que estas son tus necesidades. Esto es el punto crítico, pero dejémoslo a un lado, porque para llegar y a cubrir esa necesidad, tú necesitas esto. claro, Entonces, le bajamos, porque, y ahí es cuando cuesta más trabajo. Creo que claro. el asesor normal o promedio, y a ver, existe, en este negocio también hay los top, los estos, los promedio y los que nada más no Y los que funcionan. Y nomás no. creo que todos los que estamos aquí y quien esté escuchando quiere estar en el top, ¿no? Y aquí, o sea, Si así no, son no lo las estaría cosas. escuchando. Entonces, el Exacto. asesor mediocre lo que va a acabar haciendo normalmente es el que tiene miedo a confrontar a su cliente para hacerle saber que lo que está tomando, la toma de decisión que quiere hacer no es la correcta. Pero la normalidad es, no, voy a hacerme, mejor me voy a subir a este barco, a esta maraña, y me voy a subir a de que sí, que sí, que sí, que sí, y vuelvo a complicar, pero lo hace desde su inexperiencia, desde su falta de conocimiento, desde su poca credibilidad que tiene él como asesor, es real. Pero si Y no desde es el día por el uno, tiempo del negocio.
porque hay gente que tiene No, mucho tiempo en el no es negocio y de tiempo de todas negocio. maneras entra en esto. Es Es, muy es sencillo. eso. Ujú, Yo puedo meter mi propiedad el primer mes que entré en este negocio, pero si en el primer día que yo me senté con el cliente, fui claro de yo te voy a acompañar, vamos a generar una relación de confianza, yo voy a hacer esto por ti y cumples con lo que cabalmente quedaste, no ujú, tendrías por qué tener miedo. La mayoría exacto. del que tiene miedo es porque no hizo lo que quedó que tenía que hacer. Entonces, ¿con qué cara ahora te voy a decir esto y esto? Porque una, no tengo los conocimientos y lo siento, quien me diga, es que es experiencia, no. Te puedes meter, existe inteligencia artificial, existen libros, lo que quieran, cursos. ¿Quieres capacitarte? Existe. No ¿Hay de necesitas dónde? tener la experiencia de todos los años para poder saber y agarrar y decirte, oye, tan sencillo, ¿qué nuevas leyes hay? Hay formas de saber. Querer es Sí, poder, que no me vengan y que me digan. definitivo. Entonces, sí creo, sí voy totalmente de acuerdo. No quiero dejar a un lado lo que está diciendo para lo emocional y todo esto. En lo emocional sí hay que contenernos. A veces nos va a necesitar nuestro cliente ahí sí contención emocional e Ujú, inteligencia emocional y ahí sí estoy totalmente de acuerdo que podemos apoyarlos y podemos ayudarlos porque ya sabemos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus claro. problemas, de qué contexto viene y por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, ahí sí creo que sí. Pero en la negociación no, en la negociación es, a ver, seamos objetivos, números, estadísticas, por qué sí, por qué no, y tener toda esa información para debatir con tu cliente Y es o súper debatir importante, con el otro cliente. sí, definitivo, pero tienes que tener justo estas bases que dices, porque sí he visto yo en muchos eventos, en muchas negociaciones, que hay asesores que meten miedos que no existen también, ¿no? Adelante. Exageran un riesgo para verse o sentirse desde mi punto de vista más importantes o más presentes o para utilizar esto un poco como, ¿no? Y entorpeces muchas veces la solución es la más simple. Muchas veces la solución de una negociación es escuchar. Muchas veces es nada más relajarlos y fluye. Pero si nosotros a veces como asesores tratamos de voltear las cosas para hacer que y aquí viene mucho lo que yo insisto mucho, no se trata de mí como asesor, no se trata de cómo yo voy a quedar, o sea, yo voy a quedar bien si se cierra, y si logro, junto con ellos, acompañándolos a que sea no solamente el mejor precio y las mejores condiciones, sino lo más sencillo posible, porque de por sí es súper estresante el proceso, y luego yo le estoy metiendo más cal, ¿no? A la No, y mezcla nada deja más que porque más, sí. ¿cómo les encanta inventar? O No inventar. prometer cosas que no dependen de ellos. Y ahí Ujú, ese es otro punto, ¿eh? Porque sí. hay el que no dice nada y es el que hace el screenshot y lo manda, y hay el que, no te preocupes, eso No, luego lo solucionamos. O mira, yo digo que es esto, y que promete, y ahí viene, y es muy chistoso porque va junto con pegado, diría. Después de eso, cuando ya no ya ves que no va a ser posible todo lo que prometiste, ya no tienes argumentos para decir, es la bueno, pues bolita, entonces ¿no? ahí se hacen bolas ustedes y yo muchas gracias. Y ahí es donde empiezas a complicar y a hacer más grande el proceso y a hacer más Claro. grande un conflicto en donde no había conflicto. ¿Y cómo es que ahí decimos en México mucho, ¿no? Hay que tomar el toro por los cuernos. O sea, ahora sí que si ya metiste la pata, ahora tienes que ver cómo la sacas, ¿no? Y, Entonces, y a toma ver, el toro por los cuernos y dices, a ver, espérate, me equivoqué. O sea, perdón, me equivoqué, creo que lo podemos solucionar de esta manera, ¿no? Pero no puedes decir, híjole, ya me equivoqué, no voy a decir nada, a ver si pasa por ahí abajito y nadie se da cuenta. Que pasa mucho también en este mucho, negocio, ¿no? mucho de agarrar así, no, pues yo creo que se les va a olvidar y ya vemos, Ya y luego se no les pasa olvida. nada. O andan metiéndose ya en situaciones que no les correspondían en donde meterse. Ahora, yo creo que sí, definitivamente
a los clientes nos contratan, pero tenemos que cambiar esa visión de por qué nos contratan. O sea, nos contratan para asesorarlos, de verdad. O sea, creo que muchos, por más que lo platicamos, lo incentivamos, todavía allá afuera hay un cierto mercado de asesores inmobiliarios que lo que dicen, mi objetivo nada más es traerte un cliente y ya de ahí parten ustedes y yo ya no intervengo y yo nada más Ujú. voy pasando la pelotita de acá para acá, de acá para acá, que es lo que dicen que son como los asesores secretarias, ¿no? Que no indagan, no proponen, no median. Esa es la parte. Nosotros somos asesores. Ahora, no quiere decir que la decisión dependa de nosotros. Siempre tenemos que entender cuál es nuestro papel. Yo soy tu asesor, siempre va a venir acompañado de mi recomendación. La decisión final la tomas tú como cliente, pero los factores son estos, estos, estos. Y los riesgos también son estos, estos. ¿Nos podemos equivocar? Sí. En este negocio siempre existe un mínimo factor de riesgo. Sí, claro. Poder, porque entiendo también aquel asesor del que dices que quiere estar un paso, 100 pasos más adelante, ¿no? Porque, pero a ver, es un paso adelante, pero tampoco visible, o sea, decir, híjoles, y si mañana tiembla, güey, no sé si, o sea, ojalá, pero esos factores no dependen ni de ti, Sí, ni de los dos demás que van a estar inmiscuidos, ni de nadie más. Es un factor totalmente natural que quién sabe qué va a pasar. A ver, factores, hay ciertas cosas que podemos proteger legalmente, negociar, sí, me queda muy claro, pero este negocio hay un cierto proceso o porcentaje sí, de confiemos, fluyamos, porque tener la total en manejo de decir, no, es que por todos lados lo voy a cubrir. Si se llega a eso, siempre vas a dejar desprotegido totalmente a la otra contraparte, a la sí, contraparte, mejor dicho. sí. Entonces, Y creo que nunca muchas subestimar. veces también es importante que sepamos, o sea, sí, aunque yo asesoro a mi cliente, a veces también necesito ver por el bien del otro, ¿no? Y no es que dejes de estar acompañando a uno, o sea, y a veces no hay esa necesidad no es tu contrincante, ¿no? O sea, ni el otro asesor es tu contrincante, ni el otro cliente, no es box la cosa aquí. O sea, tenemos que llegar a un punto de trabajo en equipo entre todos los que están participando. Pero creo que a Fíjate, veces hay esta necesidad, ¿no? No, porque él es el asesor de allá, entonces lo tengo que odiar casi, casi, cuando no, al contrario, lo que tienes que hacer es trabajar los asesores en equipo para que no se genere yo me acuerdo un asesor en la oficina que me decía, no, es que mi cliente dice que este cuate es no sé qué, porque lo quería sacar de la casa que había rentado, pero ¿cómo es posible? Y que hubiera rentado, a ver, había rentado una casa a una persona sin verla, lo cual, para empezar, nunca recomendamos, ¿no? Total, rentó la casa, pagó, se dieron cuenta de que estaba lejísimos y querían, al día de haberse mudado, querían cancelar el contrato. Y entonces el asesor del propietario decía, no, es que no es posible, como yo no les vamos a regresar nada, es que esta gente, ¿qué le pasa? Bla, 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 bla. Lo paré y le dije, a ver, ¿ya viste quiénes son? O sea, ya, no de quiénes son de nombre, ¿no? O sea, era una mujer de 8 y medio meses de embarazo que si paría ahí, no iba a llegar al hospital jamás en la vida. Entonces, le digo, explícale a tu cliente. Estaba tan clavado con ya hasta odio al otro cliente, que le daba, que no tenía la capacidad de decirle a su cliente, vamos a tratar de entender la situación. En el instante en el que se le explicó al propietario cuál era la situación, dijo, no pasa nada, cancelamos, o sea, entiendo perfecto, ¿no? Entonces, muchas veces creo que uno de los errores más grandes, es que nos lo tomamos tan en serio que como si fuera eh, nuestro rol, ¿no? O sea, se clavan en un rol que ni siquiera existe, porque suponen que su cliente piensa esto. Supongo que mi cliente se va a enojar. Es que yo digo que no le va a gustar. No lo sabes. O sea, pregúntale, ¿no? No te va a aceptar esa oferta. Lo primero, ¿no? Das una oferta bajita, no, mi cliente no la va a aceptar. Güey, ¿ya le preguntaste? ¿No? Capaz de que, a ver, igual te dice que y no, a pero ver,
Y a ver, también se va a decir, está baja, pero entonces no dices que no la va a Sí, aceptar, volteas con él, oye, sabemos, y vuelvo a lo mismo, conocimiento, sabemos que el mercado está así, así, ¿cuáles son tus necesidades? Si es esto, exacto. va a ver, podemos negociar, pero siempre estar abierto a negociar. Ahora, sé que nos quedan ya pocos minutos, pero también creo que hay muchos tipos de asesor que hace todo este proceso de la comunicación, y es muy irónico, de defender todo y hacer todo lo posible por cerrar la operación porque también existe ese otro lado, ¿no? De todo, aceptémoslo y luego lo solucionamos. Y es que muchos también es por la parte de la comisión, por querer cobrar Sí. ya una comisión y que no se le, hacer todo lo posible para que no se caiga. Y a ver, Ujú. no está bien. O sea, ya saben que soy malísima para los dichos, pero hay algo muy lógico. Los zapatos apretados, o sea, por más que los metas, no te va a No doler. entran. Sí. No hay manera de, o sea, también la comunicación ahí es de, a ver, no prometan de más, no crean, por el hecho de querer que se cierre la operación. De verdad, le va a retribuir más el día de mañana, es tan A sencillo. veces hasta que se caiga, Probablemente esa operación se cierra, pero ese cliente nunca más te va a volver a hablar porque se va a acabar dando cuenta de que fue una mala que lo decisión, forzaste. de que fue Ujú. un forzamiento y que algo perdió. Preferible que no se, que se caiga la operación, va a cerrarse con alguien más y el día de mañana ese cliente te va a volver a hablar y te va a generar más dinero. O sea, tenemos que pensar esto Más grande. expansivamente a Sí, más allá. Nuestra toma de decisiones como asesores va a repercutir muchísimo en el futuro de nuestra propia carrera. Entonces, sí. sí, Y definitivamente. aquí voy a tomar este punto que dices para algo que para mí es súper importante y no tiene nada que ver con el capítulo, pero creo que tiene mucho que ver con esta comunicación con los clientes y esta parte de las comisiones. No hay cosa que a mí me enfurezca más que le ofrezcan a un cliente, ya sea una propiedad, una póliza, un seguro, un algo, por el hecho de lo que van a ganar ustedes, porque es una mejor comisión, porque a mí me van a pagar un poquito más y no por el beneficio final del cliente. Nuestro rol como asesor inmobiliario, para lo que existimos los asesores inmobiliarios, es para lograr el mejor bien para el cliente y nuestro pago es una vez que logró ese mejor bien. Entonces, no podemos ponernos porque yo no, o sea, voy a ofrecer esta póliza porque me paga 30% y la otra me paga 5 pesos o no me paga. No se puede, ni en pólizas, ni en contratos, ni voy a aceptar mejor la oferta de este cliente porque va a ser un poquito más alta aunque tenga mejor, peores condiciones para el cliente porque me va a tocar más comisión, ¿no? Entonces necesitamos tener muy claro que eso es falta de ética profesional y no está penado por la ley, pero sí por Blue. No, y no, Yo lo veo muy totalmente. A ver, mal. yo creo que aquí me gustaría empezar a cerrar y tener los puntos. A ver, definitivamente voy a quedarme con la paradoja que comentó Paloma. No es una lucha de box, ¿no? No, Esto no es un round, no, es mi lado y el contrincante. Necesitamos entender que para lograr el objetivo de colocar una propiedad, estés del lado que estés, comprador o propietario, necesitas del otro. ¿Y cómo sí, necesitas del otro? Cubriendo también sus necesidades y que exista un equilibrio. Y a veces, muchas veces, la gente pensaría que solamente es la cuestión del precio. No, muchas veces es el escuchar ir el más allá. Y sí. sí, voy a meter un poquito de lo que comentabas, de ponerte en los zapatos del otro lado sin dejar de perder cuál es el objetivo esencial, ¿no? Porque tampoco es Madres Teresas de Calcuta y diga, ay, pobre, mira, no, o sea, esto es un negocio, al final es Sí, sí, transaccional. no digo Es regálenle muy la comisión irónico, porque son sabemos buena que nos onda. dedicamos a un negocio relacional, pero al final del día es una transacción. Es un negocio. Yo voy a recibir un beneficio monetario y tú recibirás un beneficio con un Uh bien -huh. inmueble. Pero tenemos que entender, uno, asesores. Normalmente, como lo dije, el otro lado va a venir representado por otro asesor. El asesor del otro lado es tu aliado, no es tu enemigo. Exacto. Y No es tu es con enemigo. quien tienes que sentarte para crear en conjunto los dos la estrategia para que la operación se cierre. Y esto es con comunicación real, certeza y conocimientos. Es Claridad. esencial. Algo que hace Diana,
que me parece fundamental en las negociaciones es hacer bullets. Muchas veces cuando empezamos a hacer negociaciones con mensajes de voz gigantes, ¿no? Con textos de este tamaño, es muchísima paja y nada de contenido. Cuando ustedes traten justo de llegar a acuerdos, tanto con sus clientes como entre asesores, hagan bullets. O sea, estos son los puntos que necesitamos tratar, en estos ya quedamos, estos son los que no hemos quedado, te ofrezco esto, tú me ofreces esto, pero traten de hacerlo de una manera súper puntual porque lo demás es mucho ruido. Y el ruido no te deja pensar, ¿no? O sea, no te deja llegar a un punto claro. Y yo, mi otro consejo, empiecen por lo que más le choca. Porque de verdad, la mayoría de los asesores, todo lo demás, no, si esto es lo que, pero cuando llega el punto crítico, ácido, árido, ya lo dejan al último y es como de, ay, es que en una de esas ya ni se acuerdan y ya nos hacemos bien, En una de güeyes. esas desaparece. Oye, ahora sí va a decir que hay nuestro francés, pero ahora sí anduvimos con cada palabrucha, pero Muy bueno, groseras, pero últimamente. siempre inicien con eso. Inicien con el punto más ríspido, con lo más, con lo que les cueste más trabajo y que digan, empiecen con eso la negociación. De verdad, se quitan un peso de encima y fluyen perfecto en todo lo Sí. demás. Entonces, yo, ese equipo, abrámonos, siéntense con sus Sí. aliados, los asesores de las otras oficinas, de sus propias También oficinas, son sus de sus aliados. Sí. propias marcas, de otras marcas, son sus aliados. Es tan sencillo. Si no hubiera llegado ese asesor con ese cliente, no estarían vendiendo esa propiedad. Entonces, no es por quedar bien con ellos. Ustedes, a través de eso, necesitamos entender que este negocio es un negocio de equipo y de muchos factores externos. Si eso hacemos que funcione bien y se genere una buena relación, vamos a quedar bien con nuestro cliente, vamos a Exacto. lograr el objetivo y no más. Y mi super recomendación, capacítense. Conocimiento es tener Pero no paren. de todo, es tener el control de todo, seguridad. Y también trabajen en ustedes, porque en seguridades y miedos, ahí va a haber un capítulo de miedos, va a haber muchos. Ese día que se Ya les vimos corre. miedos, pero ¿saben qué? Creo que hablando un poco del título y de esta parte que nos que a veces no es que estemos defendiendo al cliente, estamos defendiendo nuestro propio miedo al conflicto, ¿no? Y creo que ahí es en donde ese miedo a decirle al cliente que no, ese miedo a decirle al cliente, mira, por acá es, ese miedo a me puedo equivocar, muchas veces nos hace complicar más las cosas que realmente nada más decir lo que ya sabemos porque ya nos capacitamos para saber. O sea, hubiéramos hecho el capítulo en 5 minutos con eso. Claro, es el miedo al conflicto. Total, total. ¿No? Híjoles, no, si les digo que los bienes raíces es terapia, es terapia. Es Ya, muy profundo. escuchen cada 15 de estos capítulos y de verdad escríbanos y aquí les ayudamos con esos traumas. ¡Ah! Y si conocen a un asesor de su equipo o de otro equipo que se pone en esa posición de conflicto, recomiéndele el capítulo, a lo mejor algo aprende, nunca sabes. Oye, utilice nuestro capítulo cuando muy sutilmente tienes a alguien al lado que le huele la boca y le das una pastilla, así como de, güey, ¿tú tienes ese Ay, ¿ya habías problema? escuchado Mira, te voy a mandar este link. ¡Ah! Miren, o al grupo de asesores, ¿no? Ya escucharon este capítulo porque a lo mejor a alguno por ahí le cae la pedrada. Bueno, Pero ahí entonces, también el miedo al conflicto. Si lo dan, háblenlo y bueno, díganle, mándaselo oye, directo, tú tienes razón. tienes Mira, este problema. te va a servir este capítulo, exactamente. Yo creo que a ti te va a servir. Bueno, no, bueno. Pues creo que vamos cerrando. No sé si te gustaría agregar algo más sobre el tema, Pa. No, creo que la verdad es que a todos tenemos miedo al conflicto, ¿no? Y hablábamos en el capítulo anterior de miedos. Todos le tenemos miedo al conflicto. A nadie le gusta el conflicto. Bueno, habrá gente que sí, a la gran mayoría no nos gusta el conflicto. Tenemos Acuérdate que a que te veces, dije o sea, que saber, decían que había gente que sentía tranquilo y buscaba el conflicto, ¿no? busca el conflicto. Bueno, si son así, bueno, pues se les va a complicar la existencia, pero bueno, yo creo que el tema aquí es, a veces es mejor tener un conflicto menor antes de tener y que se convierta en un conflicto mayor. O sea, aquí se aplica la bola de nieve.
Entonces, Sí, tengan esas pequeñas confrontaciones iniciales que van a eliminar las posibilidades o a reducir las posibilidades de que el conflicto sea mucho más grande y que incluso sea una pérdida de una operación porque no se tocaron los temas que podían ser álgidos desde un inicio, ¿no? Entonces, total, esa es mi recomendación. totalmente. Pues bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Y como siempre, cerramos con nuestra pregunta. ¿Cuál es nuestra pregunta, Pa? ¿Qué es lo que te hace perfectamente imperfecto? ¿Qué de este Tenerle capítulo te miedo. resonó? Oye, ahora va a ser la respuesta es tener miedo al conflicto. Ah, ¿Qué te resonó? Exacto, porque a lo mejor esa es parte de tu imperfección. ¿Qué te resonó de este capítulo? Compártelo con nosotros y compártelo con tus compañeros. porque nosotros definitivamente creemos que en este negocio lo que nos hace únicos no es la perfección, sino ser auténticos, pero también hay pulir en la autenticidad. O sea, hay una cuestión, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? La capacitación, o sea, acompáñenlo Hay de que la capacitar. capacitación, también ayuda. Estamos Hay en el tanto. medio Un día profesional. Un día nos vamos a echar un capítulo, se los prometo que nos vamos a echar un capítulo de pura recomendación, porque Diana y yo hemos estudiado y leído muchos autores distintos y creo que vale la pena que luego nos echemos uno así como de bibliografía. Estos son los tales libros que me han marcado ahora que estemos más. Voy a aprovechar, ya sé que ya dije de las redes, pero podíamos subir como en Reels con nuestros libros que recomendamos Muy bien, y ahí lo vamos subiendo. Entonces, síganos en Instagram, en Facebook, ya les vamos a mandar ahí las direcciones, porque ahí vamos a publicar. Sí, vamos a hacer el capítulo, pero ahí por ahí podemos empezar a mover muy bien. cursos, ¿no? Que tengamos y ahí los vamos subiendo. Compartan, si ustedes dan cursos o tienen libros, también compartan los que nos encanta o autoinvítense a nuestro podcast que nos encanta compartir. Oh, sí, está genial. Pues listo. Bueno, Muchas gracias. Estamos en contacto. besitos. No nos olviden para el siguiente episodio. Te mando besos desde la Ciudad de México Chao. hasta Valencia. Chao a Valencia. Besos, Bye, bye. chicos.